Matemáticas 1 y teníamos una serie de funciones y relaciones que podíamos nosotros transformar en otras funciones. Esto pues nos daba ciertas ventajas para trabajar. Por ejemplo, nos enseñaron que si nosotros tenemos una función y igual a f de x y realizamos la siguiente transformación, entonces ¿qué va a pasar? Que si consideramos que c es positivo, el gráfico de inmediato se mueve o es trasladado al lado derecho. Lo mismo tendríamos para c positivo. Al sumarlo, entonces el gráfico se desliza hacia el lado izquierdo. Muy bien. Lo mismo teníamos con la función y igual a f de x. Si le sumábamos c, entonces podríamos producir ascensos o descensos dependiendo de los valores positivos o negativos de c. Hay algo interesante en estas transformaciones, que si nosotros tenemos una función tal como es esta, y igual a f de x, y hacemos una modificación en la variable independiente, notamos que el gráfico sufre una transformación y se refleja entonces el gráfico en un reflejo del gráfico en el eje de las y. Ahora, si yo tengo y igual a f de x y decido entonces cambiar esto por la inversa, la función sufre una transformación y ahora se refleja en y igual a x en esta recta. Tenemos algo así como esto. Tenemos y igual a x, y si tenemos la función acá, va a aparecer acá en este lado. Estas son situaciones interesantes, buenas para recordar, porque vamos a utilizar ahora una transformación ya no tanto de la función, sino de regiones. Por último, veamos lo que sucede con y igual a f de x si yo modifico por un valor de escala, multiplico a x, entonces puedo producir el encogimiento de esta función o el alargamiento en el eje de las x, dependiendo si c es mayor que 1, entonces se encoge, y si c se encuentra entre 0 y 1, entonces lo que vamos a tener es estiramiento de esta función. En el caso de las trigonométricas, notamos cómo varía la frecuencia. Ahora vamos a concentrarnos en varias variables de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una función x, y esta función x depende de las variables u y b. Y a la vez, la función f es una función que depende de x y y, en donde y también es otra función que depende de u y de b. Entonces observamos la relación en cadena que sucede con las diferentes variables. Vamos a definir el jacobiano de la siguiente forma, y más adelante haremos la presentación del jacobiano de una manera geométrica, que es lo que significa en sí. Entonces, definimos jacobiano como el determinante en donde la derivada parcial de f respecto a u de f respecto a b. En este caso tenemos que las variables independientes que generan a x y que generan a y son u y b. Ahora tenemos acá parcial de g respecto a u, parcial de g
respecto a b. Vamos a arreglar esta un poquitico y ponerle u. Muy bien. Este determinante va a ser un factor de escala en donde si tenemos una superficie y queremos hacer una sustitución, un cambio, de inmediato la región también es modificada. Recordemos en el caso de las integrales de matemáticas 1, cuando hacíamos una integral, por ejemplo, de x a la menos x al cuadrado de x, y íbamos desde a hasta b. Entonces, decíamos que, ¿qué tal si tomamos a x al cuadrado y lo transformamos en u? Hacemos esa sustitución. De aquí lo que nosotros tenemos al hacer esta sustitución sería que el diferencial de u sería 2x de x. Notamos que x de x se encuentra acá. Bien, entonces la integral que tengo acá, x al cuadrado, x de x, observamos que esto corresponde a esta parte que está acá. Voy a despejar de acá y decir que x de x será du sobre 2. Y esta transformación me va a llevar a una integral mucho más sencilla. Vamos a escribirla entonces, la integral, donde tenemos este exponente que aparece acá, entonces será ahora, coloquémoslo en rojo, menos u por la transformación que tenemos de acá. Y luego tenemos a du sobre 2. Bien, aquí hay cosas interesantes que aparecen, y es que al yo cambiar esta dx, ¿no?, por la du, aparece un factor como el número 2 acá, un factor de escala. Podría haber aparecido una variable, etcétera, pero notamos que aparece una constante. Vamos a tener en cuenta este detalle, pero todavía falta algo más. Falta es, ¿qué pasa con los límites? ¿No? Límite de integración superior, límite de integración inferior. Entonces tengo que mirar también cómo la sustitución trabaja acá. Y decimos, si x es igual a u, ¿a qué será igual? Pues u será igual a a al cuadrado. Si x es igual a b, u ¿a qué será igual? U será igual a b al cuadrado. Entonces nos quedaría a al cuadrado, b al cuadrado. Y tenemos ya lista la integral para realizarla por una sustitución en la que hemos hecho una transformación. Hemos cambiado utilizando esta función que aparece acá, en esta parte. El resultado de esta transformación que nos da acá es exactamente igual a este, pero como observan, esta integral es mucho más fácil para resolver que esta integral. Entonces, la idea es disminuir la complejidad en la solución o en el proceso de respuesta o de integración. Veamos ahora qué es lo que pasa cuando tenemos varias variables. Y supongamos que tenemos x es igual a una función que depende de r y θ. Y tenemos y es igual a otra función que depende de r y θ. Y vamos a poner un caso conocido cuando trabajamos con coordenadas polares. X es igual a r coseno de θ. Observamos el ángulo acá, acá, r acá, depende de esas dos variables. Muy bien. Entonces, tenemos que para y es igual a r
seno de teta. Estamos interesados en saber qué pasa cuando tenemos coordenadas cartesianas y pasamos a coordenadas polares. ¿Qué factor hay de una a la otra y cómo la podemos ver luego geométricamente? Para eso, por el momento, vamos a presentar lo que es el jacobiano. Y decimos entonces, bien, para nosotros hacer el jacobiano, entonces tenemos que realizar df, dr, df, de teta, las dos variables que tenemos, y para la otra, dg, dr, dg, de teta. ¿Y esto en qué se nos transformaría? Para este caso, si esta es f, derivando respecto a r, sería simplemente coseno de teta. Y para esta misma, derivando respecto a teta, sería entonces menos, la derivada del coseno sería menos seno, entonces sería r seno de teta. Ahora para la parte y, sería, si derivamos respecto a r, sería seno de teta, y si derivamos respecto a teta, sería r coseno de teta. ¿Y esto qué nos da? R coseno cuadrado de teta, menos por menos más r seno cuadrado de teta. Y de acá obtenemos que esto será igual a r coseno cuadrado más seno cuadrado teta, que es 1. Por lo tanto, el jacobiano acá será igual a r. Vamos a considerar por el momento si esto es un factor de escala de que crece, disminuye. Solamente vamos a considerar su cambio. Entonces diríamos que para esto sería bueno pensar solamente en el valor absoluto del jacobiano para tener en cuenta el factor de cambio sin incluir el signo que nos daría otro sentido. Pero eso solamente se entendería viendo qué significa geométricamente el jacobiano. Vamos a mirar lo siguiente. Si yo tengo un área de A y digo, esta área de A en su diferencial está compuesta por dx de y. Quiero hacer una transformación tal que veamos eso en coordenadas polares. Esto se va a transformar entonces en lo siguiente: dx de y será igual a el jacobiano multiplicado por dr de teta. Observemos que ahora queremos tener estas dos diferenciales y estos dos diferenciales, pero si uno observa, las unidades de x son distancia y de y son distancia. Esto sería un área distancia al cuadrado en la parte dimensional. Pero si yo miro acá, estos son radianes, no tiene unidades, no tiene dimensionalidad, mientras que r es distancia. Entonces el jacobiano compensa esa parte y además me da un factor de escala. En otras palabras, esto quiere decir que si yo tengo una figura por acá, yo la quiero transformar en una figura en polares y es posible que me quede así, o más grande o más chica, dependiendo del tipo, ¿no?, de proceso que vaya a hacer en este caso, dependiendo de la forma original. Entonces, el jacobiano lo que va a hacer es ajustarme que el valor de esta área que se encuentra acá es igual a esta, pero esta de acá tengo que multiplicarla para que sean equivalentes. En área tengo que multiplicarla por el jacobiano. Definitivamente hay un cambio de forma, la forma de esta y la forma de esta, pero en cuanto a magnitud, no, su transformación es modificada por un factor que es el que llamamos jacobiano. Entonces, si eso es así,
esto sería muy práctico mirarlo con las integrales dobles, donde tenemos una función como x, y, con un diferencial de área en una región R. Yo puedo cambiar esto a una integral en donde al hacer la transformación, esto cambiaría con unas variables, ¿no? Un factor de escala, y aquí tendríamos du y dv. Y las dos integrales van a ser totalmente iguales. Veamos un poquitico atrás lo que hicimos acá. Cuando hicimos la transformación, aparece en esta parte dx y aquí aparece du. Pero aparece aquí un factorcito, un medio, que interviene y aparece una función acá que depende ya de u, mientras que acá depende de x. Esto nos está mostrando que el concepto de transformación, al hacer el uso de este cambio que tenemos acá, nos lleva entonces a hacer otra integral. Es que esperamos con el jacobiano. Esperamos con el jacobiano algo similar. Esperamos que si esta integral es complicada, esta integral debe ser sencilla. Si no, sería irnos a una integral mucho más compleja, lo cual sería inútil hacer una transformación. Entonces el éxito está en cómo maneje yo mi transformación dependiendo de las regiones. Si yo tengo regiones rectilíneas, es bueno trabajar con sistemas cartesianos, pero si mi región tiene circunferencias, tiene cosas redondas, lo mejor es las coordenadas cilíndricas, no polares cilíndricas o esféricas. Entonces, pasemos a un ejemplo práctico. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos la integral en una región R de x cuadrado más 2xy de a. Y nos dice, queremos hacer esta integral en una región definida, o sea, R, esta región que tenemos acá, R, está definida así. Esta recta, no, y esta recta que tenemos acá sería un par de rectas que tenemos ahí, y luego aparece otras dos, y más x igual a 5 y y más x igual a 2. Esto nos debe dar una región que ahora vamos a observar para analizarla. ¿Qué queremos hacer? Observar la región y mirar las dificultades al yo hacer la integral, si es una integral tipo 1 o si es una integral tipo 2. Entonces, empecemos por un lado mirando la región, y si veo que la región es cómoda para yo realizar mi integral tomando tipo 1 o tomando tipo 2, pues la realizo. Si veo que es complicada, entonces trato de hacer una transformación que me ayude a realizar una integral menos tediosa. Veamos. En esta gráfica observamos acá la región compuesta entonces o definida por esta línea recta que tenemos acá, que es y menos 2x igual a 3, y esta línea recta que está acá, que sería y menos 2x igual a 1, pasa acá por 1, y esta acá pasa por aquí por 3. Bien, y tenemos las otras dos rectas. Entonces la región básicamente es esta región que tenemos acá. Ahí está claramente definida. Si queremos hacer la integral de una función que depende de x y y que se proyecta sobre este plano x y y, notamos que necesitaríamos definir aquí una región. Vamos a ver si podemos rayar. Tendríamos acá esta parte y acá tendríamos
la otra parte. Entonces se observa que aquí hay algo, aquí hay algo y aquí hay algo. Estos se nos volverían entonces tres integrales, tres regiones que tendríamos que definir y podríamos trabajarla. Sin embargo, si utilizamos una sustitución, un cambio de variable, etcétera, vamos a mirar cómo se ve esa superficie haciendo una transformación. Entonces empecemos a realizar el jacobiano para esta integral y luego vamos a presentar cómo quedaría la región si hago algún cambio. Empecemos diciendo que y menos 2x es igual a u. Entonces voy a crear una sustitución de esta forma y la otra sería y más x es igual a b. ¿Esto qué representa? Representa que yo tengo aquí una región x y y quiero mirar qué pasa ahora en donde voy a transformar esto en una región donde este será b y donde este será u. Entonces aquí habrá una gráfica que acabamos de ver y acá va a aparecer otra gráfica que ya miraremos cómo es. Entonces para tratar de ubicar, por ejemplo, en este caso rectilíneo, que es lo primero y sencillo que podemos empezar, veríamos puntos como estos estos vértices que tenemos aquí de este paralelogramo. ¿Qué pasa, no, con estos puntos vistos en esta región al utilizar exactamente esta transformación? Entonces tendríamos que saber las coordenadas de este punto y mirar cómo aparecerían acá. Bien, entonces para eso vamos a determinar las coordenadas de estos puntos utilizando ¿qué? Utilizando este sistema que tenemos acá que nos define la región. Y tendríamos que empezar a resolver ecuaciones de tal forma que el corte de estas rectas nos den las intersecciones que vendrían a definir la parte de estos vértices que tenemos acá. Miremos el caso de estas intersecciones cómo es. Bueno, entonces ya hemos realizado el cálculo de las intersecciones de las diferentes rectas. Lo que el estudiante puede hacer es tomar la ecuación y igual a menos 2x igual a 3, y menos 2x igual a 3 y la ecuación, por ejemplo esta, y más x igual a 5, y más x igual a 5, y proceder a resolver este sistemita. Por ejemplo, si tomamos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 1 multipliquémosla por menos 1, quedaría menos y más 2x igual a menos 3. La sumamos, esta ecuación que sería menos 1, la sumamos, tendríamos 0 por acá, tendríamos 3x, y acá esto es igual a 2. Por lo tanto, un punto sería 2 tercios, y así vamos haciendo lo mismo en las otras. Ok, entonces ya yo tengo calculado estos puntos. Pedimos al estudiante que se concentre entonces en estas ecuaciones y que calcule estos 4 puntos que aparecen acá. Este punto, este punto, este punto y este punto que tenemos ahí. Entonces vamos a colocar, para ganar tiempo, esto puede el estudiante detener el video y proceder a hacer la verificación de los puntos. Por el momento los voy a escribir acá. Tenemos, este es 1 tercio, coma, 5 tercios en x y y. Este punto de acá es 4 tercios, coma, 11 tercios.
el punto que tenemos acá es 2 tercios, que acabamos de calcular, 13 tercios, X y Y, y por acá tenemos en esta parte negativa menos 1 tercio, 7 tercios. Muy bien, ¿cómo se verían esos puntos acá en el plano VU o V, si se quiere? Interesante. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si nosotros tenemos Y menos 2X es igual a U y Y más X es igual a B, empezaríamos así. Cuando 1 tercio, X vale 1 tercio y Y vale 5 tercios, reemplazamos estos valores acá y obtenemos U. Veamos qué nos daría en este caso. Entonces tendríamos lo siguiente: 5 tercios menos 2 que multiplica a 1 tercio, y esto que nos da 5 tercios menos 2 tercios daría 3 tercios, esto sería igual a 1. 5 tercios menos 2 tercios será 3 tercios igual a 1. Entonces vale 1. X. Ahora veamos, vale 1 U. El valor de U es 1. Ahora miremos cuánto vale B. El valor de B lo sacamos de acá y diríamos entonces que esto es Y es igual a 5 tercios más 1 tercio, y esto sería 6 tercios igual a 2. Luego V pequeña vale 2. Entonces ya tenemos un punto, y este punto sería 1, 2. Supongamos que este vale 1 y por acá vale 2. Vamos a ubicarnos también acá en este sitio 1 y acá 2. Entonces tenemos que este punto que está acá, este punto es este punto. Hemos hecho la transformación de los vértices, del primer vértice, y este es el procedimiento para hacerlo. Y así iríamos para los otros, calculando los otros, llegando a los diferentes datos que necesitamos acá en el resto del plano, y observemos entonces la gráfica, cómo quedaría esto. Aquí tenemos la gráfica que corresponde entonces, si en este caso este fuera V y este fuera U, entonces nuestra gráfica es esta. Muy bien, esta gráfica, nuestro vértice que acabamos de calcular, 1, 2, acá está el otro vértice y el otro vértice. Estos vértices están totalmente correlacionados por las ecuaciones de la transformación que nosotros tenemos ahí, y que corresponderían pues este punto a este, etcétera, etcétera, y vamos correlacionando punto a punto, y así obtendríamos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si entre punto y punto esto es una recta realmente, o posiblemente esto será una curva. Pues curva puede transformar a curva, pero no necesariamente en todas las transformaciones. Sin embargo, veamos entonces ahora cómo serían las otras transformaciones. Tenemos lo siguiente: Y menos 2X es igual a U, y Y más X es igual a V. Entonces de acá tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, y podemos hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos acá la ecuación 1 y la multiplicamos por menos 1 como hicimos en el caso anterior. Entonces quedaría menos Y más 2X es igual a menos U.
de acá concluimos que 3x es igual a v menos u, sumarla, entonces esto nos indica que x es la siguiente ecuación. Entonces, aquí tenemos las situaciones, dadas las coordenadas de u y de v, podemos obtener x. Entonces ya tenemos la relación que hay, porque x va a depender de u y de v. Ahora veamos para y que tenemos. Entonces la ecuación número 2 la voy a multiplicar por 2 y tendríamos y menos 2x es igual a u, es la 1, y la otra sería 2y más 2x es igual a 2 veces v. Si sumamos esto, tendríamos 3y más 0 igual a 2b más u. Por lo tanto, y será igual a divide 3 u más 2b. Y estamos listos ahora sí para construir el jacobiano, pero observemos algo muy interesante, y es que la relación entre x y u y b, a medida que vamos dándole valores, se comporta de una manera lineal, y lo mismo y se comporta de una manera lineal. Entonces, de acá podríamos decir que esto básicamente es una superficie que tiene una forma rectangular, paralogramo, pero notamos que en esta superficie es mucho más fácil trabajar que la que habíamos mostrado antes. Ok, vamos a calcular el jacobiano con estas dos funciones que tenemos acá, con esta y esta, y veamos cómo sería. Entonces, tenemos que el jacobiano será el determinante, entonces la derivada parcial de x respecto a u sería menos 1/3, sería la derivada parcial de este señor respecto a u. Y la derivada de x respecto a b sería 1/3. Ahora, la derivada parcial de y respecto a u será 1/3, y la derivada parcial de y respecto a v será 2/3. Bien, veamos cuánto nos da este jacobiano. Este jacobiano nos da, entonces, por un lado tendríamos menos 2/9 y tenemos menos 1/9, total esto nos daría menos 1/3. Como necesitamos valor absoluto, sería 1/3. Entonces ya estamos listos para realizar la integral que originalmente teníamos, que era integral de la función x cuadrado más 2xy, y tenemos dA en la región R, la vamos a transformar entonces ahora en lo siguiente. Donde veamos x, vamos a utilizar esta sustitución que está acá, y donde veamos y, entonces utilizamos esta que tenemos acá. Entonces tendríamos lo siguiente: x cuadrado más 2xy se transformaría así: b menos u sobre 3 al cuadrado más 2/9, tendríamos u más 2b, que es la que tenemos acá, el 3 del otro, y del otro lo podemos sacar, y tendríamos b menos u, el tercio y el tercio se volvería 1/9 que tenemos ahí. Muy bien, luego tenemos aquí que colocar el jacobiano, que es 1/3, y luego diríamos du
o de B. Las regiones, tipo 1, tipo 2, entonces ahora sí podemos verla prácticamente acá. Si tomamos, en el caso de U, que iría, desde el valor, vamos a ubicar estos valores, este sería 1, para este valor, entonces, ¿cuánto tenemos? Bien, U va de 1 a 3 y B, si hacemos las transformaciones de los vértices, entonces tenemos estos dos valores y B va de 2 hasta 5. Estos datos corresponden básicamente, 1 a 3, 2 a 5, corresponden a U para un valor, U para el otro y B para uno y B para el otro. De ahí se puede sacar también. Ok, entonces tendríamos que esto se transformaría en para du db 2 a 5 y de 1 hasta 3. Bien, entonces aplicando el jacobiano que vale 1/3, toda la integral se transformaría en lo siguiente: 2 a 5, 1 a 3, tenemos que el jacobiano vale 1/3 y aquí tenemos noveno, entonces podemos sacar el noveno de esta parte, esto cerraría acá en este sitio y tendríamos que esto sería igual a un noveno por 1/3 el jacobiano, que son constantes, las podemos sacar. Total, simplificando, nos quedaría 5b cuadrado menos 4u por b menos u cuadrado du de b. Bien, realizando ya esta integral, que es mucho más sencilla que la otra, esto daría 196/27. Gracias.